Pablo vimos que en esta epístola que escribe en arresto domiciliario en Roma esperando audiencia con el emperador, Pablo escribe esta epístola a la iglesia de Colosa, una iglesia que él no fundó, sino que la fundó Epafras. Él llevó el evangelio y se reunían en la casa de Filemón. Pablo da gracias a Dios por la fe de los colosenses en Cristo Jesús y por el amor que tenía por todos los santos, un amor en el espíritu, un amor espiritual. Vimos también cómo Pablo expresa su oración por los colosenses. Era una iglesia de fe y era una iglesia de fruto, de amor. Pero aún así Pablo ora por muchas otras cosas, que tuvieran conocimiento, discernimiento espiritual. Y luego habla de cómo Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, y nos presenta a Jesús como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y nos habla del Creador, de Jesús, Creador, poderoso, que hemos sido creados para Él y por Él. Y luego nos habla de que Jesús nos reconcilia con el Padre por la sangre de la cruz. Y ahora en los versículos 24 al 29, Pablo nos va a hablar de su sufrimiento. Y realmente le he puesto un título: sufrimiento, esfuerzo y lucha que vale la pena. Pablo dice lo siguiente: ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo dice: ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros. Algunas cosas en la vida requieren sacrificios, compromiso, esfuerzo, dedicación, privaciones, sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, pero muchas veces estamos dispuestos a pagar el precio por lo que queremos obtener. En la vida práctica es real. La mujer que desea tener un hijo está dispuesta a sufrir 9 meses de incomodidades. Empieza con mareos, vómitos, y termina con grandes dolores de parto, pero al nacer su criatura se olvidó todo, vale la pena. No dices tú: ay, qué narizón me salió, o qué orejudo. Cuando vas a ver un bebé recién nacido, ten cuidado tus comentarios, porque la mamá está feliz, es la criatura más linda del universo. El atleta olímpico pasa años entrenándose rigurosamente, se esfuerza al máximo, a veces más allá de su límite, y sufre lesiones, y está bajo estricta disciplina, no come cualquier cosa, se duerme temprano, y todo por competir por una medalla de oro, de plata, de bronce, y por la honra que recibe, que son cosas temporales. El estudiante de medicina pasa por años estudiando rigurosamente. Son años de esfuerzo mental, de desvelos, tiene que leer cantidad de material. Pasan noches privados de sueño, estresado con exámenes todo el tiempo. No tienen vida social, pero al fin de los 7 u 8 años, la recompensa: doctor en medicina, y pueden ejercer. El hombre que desea una casa se cuida de sus gastos, trabaja duro para poder un día ser dueño de su casita y poder pintarla como quiere y que no lo saquen cuando quieran, no tiene que pagar renta. Bueno, el llamado al cristiano no es excepción, es un llamado demandante, requiere sacrificio, esfuerzo, pero vale la pena. Por un lado, la recompensa es de valor insuperable. Los tesoros y beneficios eternos son sin comparación. El Señor dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban,
sino más bien haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. O sea, el Señor nos dice, hey, los tesoros aquí en la tierra se van a acabar. Cuando tú te mueres no te los puedes llevar contigo. Y además se lo pueden robar, o se te pueden perder. Pero tesoros en los cielos nadie te los va a robar y son eternos. Pero también hay otro aspecto que nos permite sufrir y nos entusiasma el pasar el sufrimiento, y es el amor a Cristo. Cuando tú amas a alguien, estás dispuesto a sufrir por esa persona. Y el amor a su novia, el amor a la iglesia. Y Pablo tenía amor a la iglesia. Pablo dice, me alegro en mis sufrimientos por vosotros. Entendemos que Pablo no era masoquista, no se alegraba de sufrir por sufrir. Sufrió privaciones, desprecios, oposición, desvelos, cansancio, falsas acusaciones, largas horas de ministerio. Pero valían la pena porque él veía el fruto. En la iglesia de Colosas, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Era una iglesia con una fe viva. Era una iglesia que había salido de la idolatría. Era una iglesia que conocía a Dios, que experimentaba la vida abundante. Era una iglesia que amaba, había el fruto del amor. Y Pablo dice, valió la pena todo eso. Vale la pena. Vale la pena. Cuando amas a alguien, estás dispuesto a sufrir. Jacobo estuvo dispuesto a sufrir 7 años de trabajo sin paga por Raquel. O sea, estuvo dispuesto, estaba enamorado de Raquel. El Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, nos ama tanto. ¿Tú crees que el Padre no sufrió al ver cómo Jesús derramaba su sangre en la cruz? ¿Tú crees que Dios no tiene sentimientos? El ver cómo lo insultaban, cómo se burlaban de él, cómo lo amenazaban, cómo lo trataban como basura. A Dios le rompía el corazón. Pero es por amor a nosotros. Sufrió eso. Jesús estuvo dispuesto a sufrir en la cruz porque nos ama. Él dijo, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús dio su amor, dio su vida por nosotros porque nos ama. Él no quería tomar esa copa, pero si era la única manera de salvarnos, estuvo dispuesto a tomarla, porque nos ama. Jesús tenía una posición bien cómoda como Rey del universo. Y Pablo dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual al que existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces Jesús está en una posición cómoda. ¿A ti te gusta la comodidad? Estar en tu casa el domingo en la mañana temprano, descansando, haciéndote unos huevitos, un omelette, lo que sea. Bueno, Jesús dejó el reino de los cielos y vino. Nació en un pesebre, no había lugar para él. Tuvieron que huir a Egipto porque Herodes lo quería matar. Tuvieron que regresar a Israel porque era el llamado de Dios. Tuvieron que irse a Nazaret porque si no lo iban a matar. Y luego pasó 3 años con aflicciones, teniendo paciencia, dormía en los montes muchas veces. ¿Por qué? Porque su casa era a donde Dios lo llamara, a donde tuviera. Él dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué sufrió todo eso? Porque nos ama. Jesús nos ama. Y sufrió todo eso. Entonces Jesús nunca nos dice, cómo he sufrido por ustedes, miserable sufrimiento. No, Él sufre porque nos ama. No se queja. Y Pablo no se queja. Es más, se alegra porque sabe que ese sufrimiento era necesario. Cuando venimos a Cristo, Dios nos llena de amor. Y ese amor nos lleva a hacer cosas que no haríamos por nuestra naturaleza egoísta. El fruto del Espíritu es amor. Es un fruto espiritual. Juan nos exhorta, amados, amémonos unos a otros, porque
El amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor es una prueba que hemos nacido de Dios. Y ese amor es un fruto del Espíritu, pero también es un acto de la voluntad. Es un acto de obediencia. No es necesariamente algo automático, porque hay un mandamiento. Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor unos a los otros. Si es un mandamiento, quiere decir que hay un acto de obediencia que tenemos que llevar a cabo. O sea, sentimos ese amor, pero es más que un sentimiento. Nos lleva a hacer. Y ese es un acto de obediencia, porque yo puedo resistir y no hacer algo por conveniencia. Entonces, vemos que Pablo sufrió. Podía haber evitado muchas cosas para evitarse problemas, pero el amor de Cristo lo impulsaba. Y eso es lo que nos llama el Señor a nosotros. En Filipenses dice: nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, no es una actitud de comodidad egoísta, sino el buscar el bien de los otros. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y el buscar el bien de los otros puede implicar incomodidades personales. Pero es bueno. Yo esta noche estaba meditando en lo que iba a enseñar hoy. Andaba con dolor de huesos anoche. No sé por qué, me ha agarrado una como resfrío. Pero yo estaba preparando el estudio y no me podía quejar, ni me quejo. Lo hacía con alegría, porque tengo el gozo de poder servirles. El amor de Dios nos motiva y es algo lindo. El vivir una vida egoísta es miserable, es una vida de muerte. El vivir una vida de amor es bendecido, es algo hermoso. El amor es algo lindo. Jesús dijo a través de Juan: en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos de poner la vida por los hermanos. Entonces el amor demanda obediencia a hacer actos para beneficio de otro. Dios nos ha llamado a una vida de amor para beneficio de otros. En el Salmo 126, 5 al 6, el salmista dice: los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siega, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Todos somos llamados a sembrar. Y a veces no es fácil, a veces hay oposición, a veces no es cómodo. Pero si amamos, vamos a sembrar. Cuando el Señor llama a Pablo, Pablo va camino a Damasco, lo tira del caballo, se le aparece la luz brillante, y Pablo va hacia Damasco, ya lo llevan de la mano porque no puede ver. Y el Señor se le aparece a Ananías en una visión, le dice: hey, ve a la calle derecha, a la casa de un tal Judas, y ahí estará Saulo de Tarso, y pon la mano, ora por él. Y él objeta, le dice: no, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, Dios llama a Pablo y desde el principio está diciendo: tendrá que padecer mucho, porque tiene un ministerio muy grande Pablo, y ese ministerio iba a traer gran oposición, porque Satanás no se queda cómodo. La iglesia de Colosas no había sido fundada por Pablo, pero es resultado del ministerio de Pablo. El fruto: vida eterna, vida con propósito, vida abundante. ¿Cuánto le tocó a Pablo sufrir para llevar el evangelio al mundo gentil? ¿Cuánto llegó Pablo a amar a la iglesia de Cristo? Si vamos a 2 Corintios 11, 23 al 29, podemos ver qué precio le tocaba pagar a Pablo. Dice: ¿son servidores de Cristo? Yo más.
en muchos más trabajos, en muchas más cárceles. A Pablo le tocó cárcel. En azotes, lo azotaron un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte, todo por llevar el Evangelio. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 39, 1, 2, 3, 4, 5, 39 azotes. Y créeme que no eran azotes como quien dice, te quiero asustar. Eran azotes de venganza, de furia. 39. Muchos se morían cuando lo azotaban. 5 veces. 3 veces he sido golpeado con varas. No basta que lo habían azotado con lazo, lo habían golpeado con varas. Una vez fui apedreado. ¿Sabes lo que es ser apedreado? Apedreado. 3 veces naufragué. Algunos no se quieren meter en el agua porque está frío. Pablo naufragó 3 veces. Y tú dices, bueno, ¿y Dios no? ¿Por qué no lo protegió? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. 3 veces naufragó. Algunos dicen, no, cuando seas cristiano todos los problemas se te van a ir. Pregúntale a Pablo. 3 veces naufragó, imagínate. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, toda una noche y todo un día en el mar, preocupado que vengan tiburones. Con frecuencia en viajes, peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo sufrió. Cuando Pablo dice, me alegro de mis sufrimientos por vosotros, Pablo está diciendo, todo eso vale la pena cuando los veo a ustedes. El servir a Dios trae remuneración, hermanos. Pero esa remuneración es al que ama al pueblo de Dios. Si tú haces las cosas por obligación, es una miseria. Y te vas a pasar quejando. Y eso lo vas a ver en tu actitud. Ah, no, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer lo otro. Me alegro en mi sufrimiento por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. En mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Que acaso las aflicciones de Cristo no se completaron? Bueno, ya vimos de que Jesús reconcilió al pueblo de Dios con Dios por medio de la sangre de su cruz. Y cuando Jesús moría dijo, consumado telestai, it is finished, el precio ha sido pagado. Entonces no hay un sacrificio más que añadir al sacrificio de la cruz. Pero, aparte de morir en la cruz, Jesús sufrió aflicciones por muchos años. Por 3 años sufrió mucha aflicción, persecución, ataques de los judíos. Y al cristiano le toca sufrir persecución y luchas. ¿Y sabes cómo llama el Señor esto? Las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cierto o no? Si somos el cuerpo de Cristo, cuando un miembro del cuerpo duele, todo el cuerpo duele. Si tú te machucaste el dedo, es solo el dedo. Todo lo demás estoy feliz. No, eres miserable, porque todo el cuerpo sufre si te machucaste el dedo. Entonces, somos el cuerpo de Cristo y cuando nos atacan, están atacando a Cristo. Cuando nos insultan, están insultando a Cristo y Él siente el dolor por nosotros, Él nos ama. Cuando un miembro duele, tú te preocupas por ese miembro. Y Jesús tiene sentimiento hacia nosotros. Entonces dice, en mi carne, en mi cuerpo, completando lo que falta en las aflicciones de Cristo. El cuerpo de Cristo sufrirá a lo largo de la historia cierta cantidad de sufrimiento que Dios ha establecido.
Dios ha establecido una cantidad de sufrimiento que su cuerpo va a sufrir en este mundo. Y nos toca sufrir a los miembros. Y Pablo dice, hago mi parte. El Señor nos habló de sufrir. Dijo, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo os odia. Yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. Entonces vemos de que el mundo nos odia. Si el mundo no te odia, y no estoy hablando de la gente necesariamente, pero el sistema de este mundo tiene que ser antagonista contra ti. Y muchas veces el mundo religioso es el que te odia. No el cristiano verdadero, pero la tradición te rechaza. La gente que está en tradición o el fariseo que están en legalismo, te van a odiar porque eres una afrenta a su propia arrogancia. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, dijo Pablo. Si vamos a primera de Pedro, leemos que el logo que tiene esa iglesia o tenía, pare de sufrir, no tiene sentido. Hay algunos que dicen, Dios no quiere que sufras, Dios quiere que seas millonario. No necesariamente. Primera de Pedro 1, 3 al 7, Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Tenemos una esperanza viva para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos por vosotros. Entonces nuestra esperanza no está en este mundo, sino en una herencia reservada para nosotros. No vivimos para este mundo, vivimos para el futuro. No quiere decir que no podamos disfrutar de una comida, que no podamos tener comodidades, pero nuestra meta no es establecernos en este mundo. ¿Por qué no tenemos un edificio acá? ¿Por qué rentamos una escuela? Porque no nos interesa un edificio. No nos interesa establecer un nombre para nosotros. Buscamos lo que es más conveniente para la obra del Señor. No estamos buscando fama, no estamos buscando popularidad, no estamos buscando lo externo. Lo que nos interesa es conocer al Señor y ser un oasis al pueblo de Dios. Punto. No tratamos de poner cargas a la congregación para que puedan comprar un edificio. Si conviene y resulta conveniente, lo hacemos, pero no nos conviene ahora. Y no estamos buscando la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Entonces Pablo dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, porque por medio de la fe podemos continuar. Sabemos que este mundo no es todo, y continuamos para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hay salvación. Un día nuestro cuerpo será redimido en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Si es necesario. Nos toca sufrir. Esa misma epístola de Pedro, en el capítulo 4, dice, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Es decir, Pedro dice que compartiremos los padecimientos de Cristo, los padecimientos que vienen por seguir a Cristo. Nos van a alienar a algunas personas, ¿cierto o no? Algunas personas no van a entender tu fe en Cristo. Hablaba con ciertas personas en mi viaje que son de la tradición y sé que no hay comunión, sé que no hay coinonía. ¿Por qué? Porque tenemos que decir la verdad. Cierta persona me hablaba de Monseñor Romero, etcétera, ¿verdad? Y le digo, yo mantenía, porque lo van a hacer santo en octubre.
y se vanagloriaba en Monseñor Romero, etcétera, etcétera. Y con mucho respeto le escuchaba, porque no buscaba conflicto y sé que hay que ser sabio cómo tratar el asunto. Pero se dio la oportunidad y le dije, ¿quién está en todas partes todo el tiempo? Dios, nadie más, le dije. ¿Por qué voy a orarle a otra persona que no me puede oír? Y sé que eso inmediatamente causó frustración. No me lo mostró, pero sé que causa división, rotura. Simple y sencillamente no estamos en la misma familia. Hay un divorcio. Hay un divorcio en la relación. Y nos duele, porque hay personas que amamos y que estamos divorciados por nuestra fe. Y nos duele. Pero es padecer por Cristo, por la verdad. Regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. O sea, si sufrimos, que sea por seguir a Cristo. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Entonces Pablo está sufriendo, pero no se queja. No se queja. Considera un privilegio sufrir por Cristo. Los apóstoles, cuando fueron azotados, se sintieron privilegiados de ser considerados dignos de sufrir por Cristo. Y nosotros tenemos que tener esa actitud, ese entendimiento. Pablo dice, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Completando lo que falta en las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. O sea, él hace su parte del sufrimiento que le toca, pero también hace su parte como siervo de Dios, y él tiene un puesto, una responsabilidad, un trabajo que hacer, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Él fue ministro de la iglesia, siervo de la iglesia. Pablo tenía un llamado. ¿Cuál era? Predicar la palabra. Por eso dice, del cual fui hecho ministro, fue hecho siervo de la iglesia, conforme a la administración de Dios. Dios es el que administra, el que decide. Dios es el que escoge. A mí me escogió para ser un maestro de la palabra. A otros los escoge para ser líderes de alabanza o líderes en el servicio a Dios de una o de otra área. Que la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. Notemos que la obra que Dios nos da a hacer no es para glorificarnos, es para el beneficio de las otras personas, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Ese era el llamado de Pablo, predicar la palabra. Cada uno, según cada uno ha recibido un don, dijo Pedro, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos llama a usar los dones que nos ha dado. El que hable conforme a las palabras de Dios. Si Dios te da la palabra, dala con autoridad. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Si sirves en algún ministerio, hazlo con dedicación y diligencia, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. En 1 Corintios, Pablo dice, se requieren los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tienes dones, cada uno en la iglesia tiene algún don, y debemos de ser fieles administradores de ese don. Todo para la gloria de Dios. Y luego Pablo dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Misterio no es algo extraño, lo que quiere decir en el lenguaje bíblico, algo que ha estado oculto al pueblo de Dios, pero ahora es revelado sobrenaturalmente. Algo que no se puede conocer por el esfuerzo natural,
por el esfuerzo del hombre, sino que Dios lo tiene que revelar y mostrarlo. Eso es lo que es un misterio. Cristo aparece profetizado en el Antiguo Testamento, pero está medio velado y es revelado en el Nuevo Testamento. Es decir, de Cristo se sabía que el Mesías iba a sufrir, Isaías 53, pero que también el Mesías es rey. Y eso es confusión. ¿Cómo es esto? Es como un bebé que está en el vientre de la mamá. Sabes que ahí está, sabes que viene, pero todavía no le conoces hasta que nace. Y eso es lo que pasa con Jesús. Y el misterio acá es, en cierta manera, Cristo y el Evangelio, porque el Evangelio estaba velado, la iglesia estaba velada, ¿no? En el Antiguo Testamento no se sabía que Dios iba a unir a los judíos con los gentiles en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo es un misterio que estaba velado y ahora es revelado. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, no a todo el mundo. ¿Cuál es ese misterio? A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros. En el Antiguo Testamento no sabían que Cristo, el Mesías, iba a inhabitar a cada corazón. Iba a morar en el corazón de los seres humanos que vienen a Él. Esto está revelado en el Nuevo Testamento. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Él es nuestra esperanza. Tu justicia no es tu esperanza. La esperanza es Cristo. Cristo es amigo de los pecadores. ¿Te has dado cuenta de eso? Cristo no es enemigo de los pecadores, es enemigo del pecado, pero es amigo de los pecadores. Los pecadores podemos venir a Él como nuestro amigo, nuestro Salvador, el que nos entiende, el que nos ama y nos ayuda a salir del mal. Él no viene a aplastarnos, no viene a juzgarnos, viene con compasión. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Jesucristo es lo más lindo y hermoso del universo. Él vino por nosotros, Él vino a ayudarnos. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. ¿Cuánto vale Cristo en nosotros? ¿Cuánto vale? En una noche oscura, caminando entre precipicios, ¿cuánto vale tener luz? Cristo es la luz del mundo. En medio de los problemas, de los retos del diario vivir, ¿cuánto vale tener a un consejero como Jesús? Jesús es admirable y consejero. En medio de las tormentas, de los ataques, de las presiones, ¿cuánto vale tener paz? Jesús es el príncipe de paz. En un mundo lleno de apariencias falsas que ofrecen y luego te desilusionan, ¿cuánto vale probar el pan de vida? Jesús dijo, es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Jesús en nosotros es el tesoro más grande que podemos tener. Tal vez te sientes huérfano. Nunca vas a estar huérfano si tienes a Jesús. Él es Padre eterno. Nunca vas a estar huérfano. Si quieres tener acceso al trono de Dios, para pedirle al Creador del universo, empezando para pedirle perdón por tus fallas, sabiendo que te va a escuchar, porque Jesús dio su vida por ti. Jesús es el camino al Padre. Tienes a Jesús, puedes entrar al trono. Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia. Si tú fallaste ayer ya pasó. Jesús es el camino al Padre.
Y por medio de su sangre tú puedes entrar al trono de gracia. Y hoy es un nuevo día. Jesús. ¿Te sientes sin fuerza? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se ha levantado un ejército contra ti, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quisieras un nuevo comienzo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice Pablo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. A él nosotros proclamamos. ¿A quién? ¿A quién? Se trata de Cristo. No se trata de psicología, ni de promover otro hombre o mujer. Tenemos que entender eso. La iglesia tradicional promueve a María, promueve a Oscar Arnulfo Romero. Me vino un video de una persona que me invita a ir a Roma a la celebración cuando hagan santo a Oscar Romero, que es un regalo para El Salvador, porque ahora tenemos un santo que nació en El Salvador. Y primero no lo quise oír ni ver ese video, pero era de una persona muy cercana y decidí ver qué decía. Y decía yo no necesito a Oscar Arnulfo Romero, yo tengo a Jesús. Yo tengo a Jesús. ¿Por qué levantar a otro hombre? No levanten a nadie más que a Jesucristo. Él es el único. Todos nosotros somos miserables pecadores, salvos por la sangre de Jesús. Y Él cambia nuestras vidas y le da sentido. Allá hay otros ahí que el Papa Francisco. O dentro de la iglesia evangélica, que Greg Laurie sí es un gran predicador, pero es un hombre carne y hueso pecador como nosotros. Exalta a Jesucristo. Es en vasos de barro que Dios manifiesta su poder para que la extraordinaria grandeza de su poder sea de Él, no de nosotros. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Pablo amonestaba y enseñaba con sabiduría. ¿Con qué bases amonestaba y enseñaba Pablo? ¿Acaso tenía el manual de moralidad del ciudadano? ¿Usaba el código de normas de conducta de las Naciones Unidas, que cada vez es más torcido? Porque están promoviendo el aborto en otros países y están promoviendo el homosexualismo como un concepto internacional. Hablaba con alguien sobre evolución y creacionismo porque me estaba haciendo preguntas sobre este tema y le decía de dónde están las bases para legislar en un país. Y cuando eliminamos la Biblia, nosotros decidimos qué es la familia. Pueden ser 2 mujeres o 2 hombres. Y su respuesta fue, pues esa es la gran lucha, la gran discusión, o sea, no tiene luz. Porque si tú no usas la Biblia, te metes en ¿dónde está la luz? ¿Qué vamos a definir por familia? Cada uno tiene sus argumentos de peso. Estás en oscuridad, mi hermano. Si tenemos la Biblia, no tenemos oscuridad. Lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino. ¿Qué usaba Pablo? La Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para buena obra. Y cuando es de reprender en amor. Pero es de reprender. Y Pablo dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cuál era la meta de Pablo? No era un edificio, no era tener la iglesia más grande del pueblo, simplemente llevar el evangelio, que el mundo conozca a Jesús y que crezcan en el conocimiento de Dios, que maduren, que sean perfeccionados en Cristo. No es vanagloriarnos en
que yo gané un argumento. Yo mencionaba en las conferencias que ¿de qué sirve ganar un argumento si no conoces la verdad? Tú puedes ganar un argumento al que tiene la verdad y tú ganarle el argumento porque eres más astuto para manejar los razonamientos. Pero si tú no tienes la verdad, perdiste miserablemente. La idea es ser instrumentos para que la iglesia sea edificada, ser instrumentos de Dios para ayudar a edificar a otros. Y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Los que estuvieron poniendo sillas hoy en la mañana fueron instrumentos para su edificación. Usted pudo venir a las 10, sentarse y oír la palabra y alabar al Señor. Está siendo edificado porque alguien vino y puso sillas. Alguien manejó el camión con todas las cosas. Alguien arregló el sonido, el micrófono. Alguien está transmitiendo por internet. Usted oye este mensaje por internet porque alguien está ayudando a su edificación. Hay ujieres que se preocupan por atenderlo, por darle un boletín, por informarle, por llevarle al salón de niños. Hay maestros de niños. Entonces cada uno está trabajando en edificación. Y luego Pablo dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. La palabra esforzándome aquí se relaciona a la palabra agonizar. Es como el atleta que agoniza para ganar esa medalla. Se esfuerza. Bueno, es espiritual, es el poder del Espíritu, pero también requiere nuestra disponibilidad. Entonces es una combinación, me hago disponible, pero hago un esfuerzo. Y Dios me da el poder, pero eso no quiere decir que no haya un esfuerzo. Y estás ahí, y es un privilegio. Yo no puedo compararme con el esfuerzo que hizo Pablo, pero ustedes saben lo que es esforzarse para servir al Señor. Hay algunos que se esfuerzan aquí en esta congregación para servir al Señor. Están trabajando muchos días a la semana en el ministerio de comida, tienen presiones en sus vidas, tienen responsabilidades, sin embargo hacen tiempo y se esfuerzan para poder tener alimento los lunes a las familias que le ministran con alimento. Se esfuerzan. Hay otros que se esfuerzan para ir a la oración el viernes cuando tal vez están trabajando y están cansados y tienen que viajar lejos después, pero llegan a la oficina a orar. Hay personas que les toca difícil, son padre y madre, pero ahí tienen su ministerio en Calvary Chapel Emmanuel. Ahí están sirviendo. Y se ven cansados a veces, pero ahí están sirviendo. Dios ve tu esfuerzo. Dios ve tu esfuerzo y te va a remunerar. Eres una madre, tienes responsabilidades y andas visitando gente. Apenas tienes tiempo para hacer tus cosas y ahí andas visitando gente que necesita apoyo. Es un esfuerzo. No es fácil. Pudieras estar descansando en la casa ese tiempo. Hay gente que se esfuerza. ¿Sabes qué? Yo no te voy a poner un concepto ahí que te haga sentir culpable. Punto es este. Aquellos que se esfuerzan es porque han conocido el amor de Dios. Y no es de tener lástima de ellos, es de regocijarse, porque ellos han entendido el amor de Dios y Dios los va a remunerar grandemente. Aquellos que no se esfuerzan, aman poco a la iglesia. Y los que pierden son ellos, porque el amor es lo más lindo que hay. Y Dios nos ama. Y el que ha conocido el amor de Dios, ama al pueblo de Dios. Entonces, Pablo se alegró de sus sufrimientos. Nos va a tocar sufrir. Si amamos, vale la pena. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias por el testimonio de Pablo.
por el ejemplo de Pablo. Señor, ayúdanos a entender lo mucho que nos amas y a estar dispuesto a sufrir, a pagar el precio y saber que vale la pena, Señor. Y Señor, bendice este día a cada uno. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y guárdanos en tus manos. Y ahora, si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que lo recibas. No hay salvación sin Cristo. Sin Cristo no tienes vida. Existes, pero vas al infierno. Cristo murió en la cruz para pagar por tus pecados. Y lo único que tienes que hacer, pero lo que tienes que hacer, es reconocer que Cristo murió por tus pecados y que lo aceptas para que Él sea tu pastor, tu guía y tu dirección, estando dispuesto a obedecerle, sabiendo que si tropiezas, Él te perdona y te levanta, no te aplasta, pero tener un corazón dispuesto a caminar con Él. Yo te invito a que hoy recibas a Jesús y lo sigas y camines con Él como una oveja sigue a su pastor. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias por la sangre que derramó Jesús en la cruz. Hoy te recibo en mi corazón como Señor de mi vida. Te acepto, Señor, en mi vida para que la guíes y la dirijas porque tú vives. En nombre de Cristo Jesús. Amén.